Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Emilios BGS. La oclusión es un elemento primordial para aumentar el realismo dentro de las experiencias inmersivas, como la realidad aumentada. En estos momentos existe todo un hype o toda una tendencia para lograr hacer eso. Por ejemplo, Artcore ya está lanzando un API de profundidad para lograr esto en tiempo real. ¿Y SparkArt lo puede hacer? Bueno, yo diría que no necesariamente, porque se tiene que hacer de manera manual la oclusión. En estos momentos te explicaré cómo hacer la oclusión o cómo entender la oclusión a través de un ejemplo simple como un portal y otro elemento adicional. ¡Acompáñame! Como dije antes, debemos crear la ilusión que los objetos virtuales se oculten dentro del entorno físico. Por ello, primero debemos definir qué elemento queremos visualizar. Los portales son variados. Por ejemplo, el más conocido es de Van Gogh. Yo lo conocí por la aplicación llamada Artlupa a inicio de este año. Dejo mi video explicativo para que lo vean de manera detallada. Ahora, en este ejemplo, usaremos también un cuarto, pero que sea algo diferente y que no pese tanto. Usaremos la plantilla Word de SparkArt. En esta plantilla tiene todo el proceso para usar correctamente un portal. Vemos cómo se está usando un Plane Tracker para posicionar un objeto 3D. Detendremos el spin del objeto y lo borramos para luego incorporar el nuestro. Vamos a la librería que está conectada con Sketchfab para buscar un cuarto que no pese mucho. A ver, vamos a ver este. Acá está el cuarto famoso que pintó Van Gogh. Sigamos buscando. Este pesa demasiado. Me gusta mucho este que se llama Room Demo, de Adrián Crisanti. Lo importamos. Ahora lo insertamos en el espacio correspondiente de la jerarquía. En estos momentos ajustaremos su escala para que se vea bien. Ahora, para crear la ilusión de la oclusión, necesitamos otro archivo 3D, uno que trabajaré desde Blender y es súper básico. Abrimos Blender y el cubo inicial vamos a modificar sus proporciones con la función escala. Luego usaremos la herramienta Loop Cut cuantas veces sea necesario para luego hacer un espacio para la puerta. Para hacer eso, tenemos que borrar los vértices creados innecesarios y así tendremos nuestra puerta. No tiene textura ni nada por el estilo. Ahora lo exporto en formato DAE y lo llamaré Cubo Oclusión. Regresemos a SparkArt e importamos el archivo 3D llamado Cubo Oclusión. Este archivo lo pondré dentro de la jerarquía por encima del objeto Room Demo. Ajustamos la escala y la rotación del cubo oclusión. Ahora vamos a tocar el material del cubo oclusión y en Blend Mode le cambiamos a alfa y luego le bajamos la opacidad hasta 0. Ahora te darás cuenta que el cuarto se ha ocultado y solo podemos verlo a través de nuestra puerta. Ajustemos un poco más. Ahora sí, ya tenemos la idea principal de un portal. Para que tenga una mejor atmósfera, agregaré otro objeto 3D. Busquemos en Sketchfab la palabra arrow o flecha para indicar dónde está el portal y por dónde deben pasar los usuarios. Importaremos el objeto y vamos a ajustarlo para que quede bien. Puedo agregar una animación simple como Pulse
para hacerlo más llamativo. Listo, ahora agregaremos otra flecha y repetimos la misma acción de ajustar y agregar la animación. Vamos a probarlo. ¿Qué te pareció? El Plane Tracker no es tan preciso, pues como vimos en otro tutorial, solo marca el horizonte, pero no es un Surface Tracking, que reconoce el espacio y posiciona los elementos adecuadamente. Al parecer, no tiene el factor de persistencia, otro elemento fundamental para el realismo de la realidad aumentada. Regresemos a SparkArt y limpiemos nuestro proyecto, es decir, saquemos cosas que no utilizamos. Además, en el patch también depuré la información que existía para hacer Screen Tap, Screen Pan y Screen Pinch. Como se dieron cuenta, debido al funcionamiento del Plane Tracker y la luz, no tenemos un buen desempeño cuando ingresamos al portal. Para reducir eso, haremos este trabajo en el patch, donde a través del Screen Tap podemos acercar nuestro Null Object hacia la cámara, para dar la ilusión que nos acercamos nosotros mismos. Este punto, que sale del Pulse con el reset de la animación, lo usamos solo para trabajar cómodamente. Luego lo quitaremos para el resultado final. Al hacer tap verás este ejemplo de acercarnos y alejarnos. Ahora, otro tema que debemos mejorar es la parte interna de nuestro portal, debido a que yo uso un objeto 3D que no necesariamente ha sido creado para el portal. Vemos que al lado de nuestra puerta hay vacíos que no han sido trabajados. Por ello crearemos planos para cubrir dichos espacios. Mira cómo va quedando en velocidad rápida. Vamos a probarlo en estos momentos. Dejo los archivos de prueba en Patreon. Existe otro ejemplo de oclusión de SparkArt que se llama Thumbs Up, en el que podemos ver cómo una mano sale de la tierra con un efecto muy interesante. Este proyecto está para ser descargado libremente. Si lo usas, te darás cuenta que el proyecto posee un objeto 3D llamado Origami Portal. Sus componentes y su material hacen el efecto de piso falso gracias a la oclusión. Esto logra hacer un efecto muy realista donde la mano aparece del suelo y nos da su aprobación. ¿Qué te pareció esta pequeña introducción a la oclusión en SparkArt? ¿Has visto varios ejemplos de oclusión a través de objetos 3D? Espero que te sea de utilidad y de inspiración. Suscríbete para recibir más contenido de SparkArt. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.